La semana pasada hablamos en referencia a este libro, Españoles fuera de España, escrito por Gregorio Marañón, el gran intelectual, médico, historiador, político. Bueno, tiene una serie de facetas realmente maravillosas. Gregorio Marañón, recordemos que fue un introductor de la República en España, que luego se arrepintió. Y en esta ocasión hablamos de un personaje que describe perfectamente como traidor, como antiespañol, como traicionero de Felipe II, que era Antonio Pérez. Vamos a seguir hablando de este libro. Un verdadero personaje característico, conspirador, enemigo de España, enemigo del imperio, enemigo de su protector, que era Felipe II, al cual traicionó de una manera absolutamente cruel. Es verdad que Felipe II cometió con él algún error. Cometió algún error bastante grave. Vamos a hablar de este personaje ladino, este personaje que representa a otros personajes de la historia de España que realmente fueron antiespañoles, en tanto y cuanto conspiraron, trajinaron, estuvieron con otros poderes y potencias extranjeras labrando la operación para acabar con el imperio. Desde la información que tenía acumulada y exportada a Francia e Inglaterra para que trabaran una operación contra España. Como digo, otros fueron los que llegaron detrás, que hicieron parecidas operaciones. Es un personaje que representa a esos verdaderos canallas que pusieron las bases para que el imperio fuera cayendo. Vamos a hablar de él. En palabras, en textos, escritos por Gregorio Marañón, que eso no es cosa nuestra. Gregorio Marañón trabajó este personaje para que viéramos cómo podríamos tener verdaderos canallas, insisto, canallas, que trabajaran contra España, traicionando a su propio país. Hablamos después de este personaje de otros traidores. Y traidores tenemos hoy también. Es mejor dejar eso para una elaboración más tardía, cuando esto se estudie en el momento en que pasen estos traidores a una página negra de la historia de España. Dejamos que ustedes piensen por sí mismos. De razas extrañas, es que es como estamos ahora. Es que es calcao. Tenemos que aprender siempre de la historia. Es importante. Todo esto que Antonio Pérez conocía bien por sus largos años de ministerio y por la experiencia de su padre, que había sido también secretario de Estado de Carlos V, es lo que bellacamente contó a Enrique IV, incitándole a que hiriese a España directamente en su corazón indefenso y no en sus miembros poderosísimos. Pérez aseguró al rey de Francia que en cuanto sus tropas entrasen por Aragón, el pueblo mal avenido con Castilla se sublevaría contra Felipe II. Los moriscos, que en Aragón formaban una parte importante de la población agrícola, se unirían a los sublevados, y los de la misma raza, que vivían en Cataluña y Valencia, seguirían su ejemplo. Aragón se constituiría en república independiente, como la de Venecia, bajo la protección de Francia, y España, así quebrantada,
dejaría escapar de entre sus manos los vastos territorios de sus dominios en Europa y América. Es clara la similitud con los momentos presentes, solo que hoy no somos ningún imperio. Pero en cuanto a la división territorial y el papel de Cataluña y Valencia, en fin, menos mal que en aquel tiempo no había ningún País Vasco, porque no existía. No existía. Es evidente que Enrique IV no se atrevía a dar un crédito absoluto a los proyectos del emigrado español, y por eso la expedición a Aragón fue un ensayo realizado con muy pocas fuerzas y organizado ligeramente. Los soldados bernerdeses eran en su mayor parte hugonotes y quemaron las iglesias de los primeros pueblos conquistados, con lo que los aragoneses se olvidaron de sus fueros y, enardecidos por las ofensas a su catolicismo, atacaron a los herejes furiosamente, obligándoles a repasar la frontera. Los moriscos tampoco respondieron con armas, probablemente porque entre los capitanes de Antonio Pérez había algunos enemigos antiguos de su raza. El fracaso, en resumen, fue completo. No cedió, sin embargo, Pérez y aún después propuso un nuevo plan a Enrique IV, sobre la base de la sublevación de los moriscos de Valencia, ayudados por los aragoneses, por algunas fuerzas de Madrid y por los franceses que vivían en España, que eran muchos. Solo en Valencia había más de 11.000. Un espía de Felipe II, que consiguió hablar con Enrique IV, cuenta en su informe secreto, que puede leerse en Simancas, lleno de admiración, la mucha ciencia y perfecto conocimiento con que el monarca francés hablaba de los más íntimos asuntos de España. La traición, siempre. Aquí hay un señor, que no voy a citarlo, porque esto de la ley de medios se me puede aplicar. Pero ya saben ustedes a quién me refiero. Qué parecido, ¿verdad? Entre tanto fue Pérez a Inglaterra. Vaya, no faltaba más. Y expuso a la reina Isabel un proyecto análogo contra España, del que resultó la expedición del conde de Seix a Cádiz, que se ha considerado como un gran triunfo de la escuadra inglesa, pero que en realidad fracasó, pues aun cuando los ingleses incendiaron varios navíos españoles y saquearon la ciudad, no se produjo la sublevación de Andalucía que el emigrado traidor había anunciado. Menos mal que iba fracasando, porque las cosas no le salieron nada bien. Pérez acabó vendiendo literalmente, porque cobraba en oro cada denuncia, no solo España a los franceses y a los ingleses, sino luego los secretos de Inglaterra a Francia y los de Francia a Inglaterra. Vaya, completaba el círculo. Es que es curioso. Varias traiciones y el cinismo con que las ponía a precio llegaron a repugnar a Enrique IV, que ya no consultó al español más. Bien. El complot fue descubierto a tiempo y no se realizó, pero su influencia sobre la política española fue extraordinaria, pues dio lugar a la expulsión de los moriscos, es decir, a una gran emigración que ha sido, además, uno de los sucesos más importantes y discutidos de nuestra historia. Acabamos de ver la intervención que en él tuvo Antonio Pérez. Todos los autores españoles y extranjeros consideran esta expulsión de los moriscos como consecuencia del fanatismo de Felipe III y de la Inquisición, que sacrificaron a su intolerancia religiosa la riqueza de España, ya que los moriscos eran los más eficaces agricultores del país. La verdad es muy otra. Nadie sabía mejor que el rey y los grandes señores, nadie sabía mejor que la Iglesia la utilidad de los moriscos, pues las inmensas tierras de los aristócratas y de las órdenes religiosas eran cultivadas por ellos de un modo excelente y a bajo precio. Por eso, a pesar de la resistencia inexpugnable que los moriscos opusieron siempre a convertirse al cristianismo, fueron tolerados durante más de 2 siglos.
No fueron nunca especialmente perseguidos por la Inquisición. La Iglesia hizo esfuerzos extraordinarios para su conversión, pero estos esfuerzos fueron inútiles. Los moriscos eran más tenaces en su fe o menos hipócritas que los judíos, y muy raramente adoptaron o fingieron adoptar el catolicismo. Además, un número que iba en aumento, pues eran muy fecundos, y como no iban a la guerra ni adoptaban el celibato religioso, empezaron a ahogar a la humanidad española, que en pocos años hubiera sido absorbida por la natalidad, como hoy. A pesar de todo, ni Carlos V ni Felipe II, tan intransigente en materia religiosa, se decidieron a expulsar a un pueblo que tan útil era para la economía del país. Pero sí, al final, en 1609, apareció el decreto de expulsión, pues fue por razones exclusivamente políticas y contra el parecer de buena parte de los obispos españoles y de la totalidad de las órdenes religiosas. Estas causas políticas fueron la evidente y gravísima inteligencia del pueblo morisco con los gobiernos extranjeros y principalmente con el de Francia. Felipe III no pudo proceder de otro modo. La débil unidad estaba profundamente amenazada por estas conspiraciones, las conspiraciones de los moriscos. Enrique IV lo sabía bien y hubiera llevado adelante su obra a no haber sido expulsados los moriscos de España y a no haber sido él mismo asesinado al año siguiente. Se refería a Enrique IV de Francia. Bueno, por otra parte, los moriscos se aliaban a los berberiscos, que atacaban las costas españolas, por eso hay tanta torre en la costa del Mediterráneo, que eran torres de vigilancia y de aviso de que llegaban los piratas por tradición, entraban en las playas y saqueaban lo que podían y luego se iban. Bueno, los moriscos estaban auspiciando este tema, entonces no hubo más remedio, pero no por interés ni por necesidad de expulsarles, porque no había ninguna necesidad salvo salvar a España del complot en el que colaboró este individuo, Antonio Pérez. Y dice, y ya vamos terminando, dice Gregorio Marañón: yo soy liberal y creo que el porvenir del mundo será liberal, pero reconozco los pecados del liberalismo, y uno de ellos es haber hecho a su gusto la historia del mundo durante los años del magnífico esplendor, un tanto excesivamente retórico, del liberalismo europeo. Lo curioso es que la interpretación exacta de la expulsión de los moriscos como acto de legítima defensa política y no como acto de fanatismo religioso estaba ya consignada con pruebas documentales en varios libros contemporáneos como los de Escolano y Bleda, y sobre todo aparecía irrefutablemente demostrado en las memorias del mariscal de la Força, publicadas en 1834. Documentos recientemente hallados en los archivos de Simancas lo confirman de nuevo. He de añadir que en esta conspiración de los moriscos intervinieron también los sefarditas, españoles hijos de los judíos emigrados, y sus hermanos, los falsamente conversos que habitaban en la península. Uno de los jefes de la conspiración morisca habla de la inteligencia que en secreto tenían con los judíos. Moriscos y judíos en tiempos de paz se odiaban más que los moriscos o los judíos a los cristianos, pero ante el enemigo común, es decir, ante la monarquía católica, se unían con subterráneo fervor. Vemos, en suma, el trascendental papel que las migraciones jugaron en el gran periodo de hostilidad entre Francia y España durante los reyes de la Casa de Austria. Es decir, que en definitiva, Antonio Pérez la lió, un traidor, y los enemigos conspiraban por todos los lados. Inglaterra, Francia, que aprovecharon esa información, aunque no les salió bien
los planes urdidos, y luego, por otra parte, los moriscos, que eran un instrumento de Francia, los judíos que conspiraban con los moriscos, y todos ellos juntos, en fin, no consiguieron derrotar esta vez el imperio español, pero más tarde sí. Más tarde, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, lo lograron. Pues eso es lo que hoy venimos a contar.